Muchísimas gracias, es un honor para algunos, ¿verdad, Sandy? Buenas noches antes que nada. Buenas noches. Gracias. Para algunos es una fecha que dicen, uy, viernes 13. No, viernes 13, y aquí estamos, precisamente para hacer los análisis de los temas y por supuesto que el primero, el que todos quieren escuchar. Exactamente. Muy buenas noches, bienvenido sea usted a este programa. Se lo adelantábamos en la emisión estelar de TN23. Vamos a evaluar y analizar las medidas que se dieron a conocer hace tan solo unos minutos por el presidente de la República para poder contener así los contagios de COVID-19. Así que comenzamos. ¿Cuáles son las restricciones? Bueno, iniciamos entonces hablando de este tema. Claro que sí, Sandy, así es. Vamos entonces. Muchas gracias. A ver, Sandy, un estado de calamidad pública, ¿no? Por 30 días. Deberá primero ser conocido y en todo caso ratificado o en todo caso enmendado o bien denegado por el Congreso de la República. Esto tiene que hacerse en un plazo de 3 días hábiles, de lo contrario el mismo fenece. Hay algunas medidas que se han tomado que yo creo que en mi criterio, aunque se tomaron, podían haber sido más drásticas. Es decir, por ejemplo, el limitar la locomoción. Ojo, se está limitando de 22 horas, de 10 de la noche a 4 de la mañana. Pero es cuando menos impacto va a tener, porque es cuando menos gente circula también. Entonces, yo creo que aquí se hubiese podido tomar otro tipo de horario, si de verdad queremos combatir lo que es el COVID-19. Es mi criterio, ¿verdad, Sandy? Es una de las restricciones también en la cual pues esperábamos que se tuvieran de esta forma mayores restricciones, ¿no? Sí. Mayores medidas que pudieran entonces evitar que las personas salgan. Exacto. Porque mira, Julio, estamos en un punto en el que la variante Delta también ha ido afectando, los casos positivos han ido aumentando de gran manera, incluso nos daban a conocer algunas estadísticas del ingreso de pacientes a los distintos hospitales y cómo los jóvenes también, y ahora niños, exactamente, han dado positivo a COVID-19. Por eso es necesario tomar medidas. Hoy se anunció unas, el establecimiento de este estado de calamidad es una de ellas que por cierto mañana se publica en el diario oficial y se convoca al Congreso para que puedan conocerlo en pleno y decidir entonces si se ratifica o no por 30 días. Sí, porque temporalmente va a cobrar vigencia el próximo domingo. ¿Qué es lo que dice la Ley de Orden Público sobre un estado de calamidad? Permítame decirle acá lo que dice la ley. Limitar el derecho de libre locomoción, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo ahorita? ¿Es una de las medidas? Es una de las medidas, ¿no? De 22 a 4 de la mañana. La que yo discuto. Exigir el auxilio de particulares o la cooperación, establecer precios máximos y mínimos para los productos, ¿no?, que son esenciales. Eso se hizo. Ordenar la evacuación de habitantes, no se hizo. Dictar adecuadas medidas para el resguardo de fronteras, eso sí, porque se hizo el llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores, se hizo llamado también a la Dirección General de Aeronáutica Civil y a lo que es... hay otra dependencia, ahorita se me va el nombre, Sandy. Migración, perdona, sí. Y las medidas necesarias para que la calamidad no se extienda a otras zonas de protección. Ahora, a ver, esto va a tener una vigencia de 30 días. Así es, pero ¿qué pasa si el Congreso no lo ratifica? Definitivamente, entonces esto ya no cobra vigencia. Yo lo que quiero es que empecemos a ver algunas cosas. ¿Hay que hacer algo? Hay que hacer algo, definitivamente que sí. Totalmente de acuerdo. Pero pienso, fíjate, Sandy, que hay que hacer algo todavía un poco más restrictivo, es decir, y tal vez por menor tiempo, es decir, algo que de verdad de alguna manera permita que en todo caso por un tiempo determinado esta pandemia no se expanda. Por ejemplo, solo un ejemplo, ¿verdad, Sandy? Y lo hablábamos fuera de cámara. En este caso viene un fin de semana largo. Tal vez era mejor restringir totalmente el tema de esa locomoción durante este fin de semana largo. Sí, porque también entonces se relajan las medidas, hay mayor concentración de personas en todas partes, Julio. Pero mira, a ver, estas son las medidas que el Ejecutivo ha establecido, que están en ley y que si nosotros no cumplimos también tenemos las consecuencias legales. Muy bien dicho. Pero, por ejemplo, yo he visto también que varias personas están en la misma línea en la que esperaban que la restricción fuera desde antes, más temprano, ¿no? Así es, yo creo que sí. ¿Y por qué esperar que nos digan que no salgamos y por qué no tomar las medidas nosotros? Bueno, ahí vamos a ir cayendo algo. Podríamos hacerlo. Podríamos hacerlo. Sandy, ciudadanos guatemaltecos, yo creo que al final de cuentas, creo que va a pasar la medida de prevención
precisamente en lo que nosotros vamos y podemos hacer como ciudadanos. Y en este caso es esta situación de poder nosotros ponernos horarios, poder nosotros mismos tomar poner medidas restricción. a nivel personal, Julio. Así es, porque otra de las cosas que dijo el presidente ahorita en esta cadena nacional es algo que ya todos sabemos y que tenemos que respetar. Ahora esperemos que ahora sí se sancione. ¿Cuál? Así es. Las medidas de bioseguridad, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos. Entonces, esperemos que si hay personas en la calle que no porten la mascarilla, hay desde reglamentos del Ministerio de Salud hasta el Código Penal que lo puede sancionar. Así es. Otra de las medidas que se dieron a conocer o restricciones es en el tema de eventos, espectáculos públicos, reuniones sociales, las cuales quedarán prohibidas a partir del domingo. Mañana pues todavía se podrán realizar, pero eso no significa con que, bueno, aprovechemos y reunámonos porque después no vamos a poder después de las 10 de la noche. Insisto, es algo que debemos tomarlo con responsabilidad a nivel personal. Otra vez, en lo personal, que es donde sí nos vamos a cuidar. Hay una medida que anunció Yamatei que me quedó un poco ambigua, siento yo. ¿Cuál es, a ver, Julio? fíjate, Sandy. Si hay restricción de espectáculos públicos, de ese tipo de reuniones y concentraciones, tiene que haber una restricción lógica, ¿no? Que es lo que dice la ley de orden público. Por ejemplo, si va a haber una manifestación. Porque es una concentración pública. Y vaya si no lo es. ¿Y qué quedó aquí? Que podría eventualmente sí darse esa manifestación si hubiere, siempre y cuando tuviera los permisos pertinentes. Entonces, no, así no es la situación. Así, o sea, la medida está tomada a medias, no con la drasticidad del caso. Esto entonces puede dar pie, fíjate, Sandy, a que en estos 30 días inclusive se puede organizar, si se tiene permitido lo que ahora llamamos manifestaciones, que son los bloqueos, que se pueda dar, siempre y cuando pues Gobernación Departamental esté de alguna manera notificada y estén las autorizaciones pertinentes. Ahí creo que eso no está bien. Pero ¿qué pasa? Vienes tú y tienes entonces, voy a decir algo, ¿no? Los artistas guatemaltecos han sufrido mucho. Vienes tú, tienes tu pequeño circo, porque hay varios circos aquí en Guatemala. Lo acabas de instalar y ahorita por un mes, simple y sencillamente lo que vas a tener es pérdida. Así es. No, es que... Y a ver, ¿qué te dice a ti, Sandy? Si la restricción de horario es de 10 de la noche a 4 de la mañana, que la gente no se va a reunir antes. ¿Crees que los fines de semana no se van a reunir antes? Creo que al final no queda entonces como claro ese punto y no sabemos qué tanto puede reducir también los contagios. Eso es correcto. Por eso vamos a ir recalcando el tema individual, Julio. Creo que al final la responsabilidad aquí es de todos. Correcto. Y nosotros también tenemos que hacer algo porque la situación está difícil, el aumento de casos se ha dado constantemente en los últimos días y es importante y necesario que nosotros también tomemos y retomemos ciertas medidas que se han ido dejando, ¿no? Bueno, ya empezamos a vacunarnos, ya voy a tener protección. Eso no le hará a usted que no se contagie, simplemente que los síntomas sean menores, pero puede ser afectado. De las cosas lógicas de la cadena, ¿no? Eso sí, que se recalcó 2 o 3 veces por parte de Yamatei, el hecho de que aquellas personas que ya se vacunaron no significa que no se van a contagiar. Aquí lo hemos dicho en muchísimas ocasiones. Así es. Sus efectos probablemente vayan a ser menores. Eso también es muy importante. Ahora, ¿qué va a pasar durante estos 30 días? Que yo creo que esta es también una de las partes que tendremos que ver cómo evoluciona. Bueno, en lo personal, tomemos nuestras medidas y restricciones. Tal vez para la empresa privada también va a ser de alguna manera una mejor medida para tomar. Pero ¿qué pasa? ¿Y qué va a pasar en lo público? ¿Qué va a pasar en las instituciones y dependencias públicas? ¿Y qué va a pasar sobre todo en nuestro sistema de salud? Vamos a garantizar esas vacunas, vamos a garantizar. Se hizo el llamado a la vacunación por parte de Yamatei y dijo algo que, pues, sí, es algo coherente. ¿Qué situación? Que ahora niños y jóvenes se están contagiando por la variante Delta, ¿no? Que esa es una de las grandes variaciones con relación a las otras cepas del SARS-CoV-2. Totalmente, Julio. Vemos que más de 3 millones de guatemaltecos ya están vacunados, pero todavía falta, ¿no? Ese número me sorprendió, he de decirte. Sí, y en el tema de las personas de 30 años han ido pues avanzando también, que es uno de los grandes grupos que se tiene, pero no se ha llegado a un 50%, por ejemplo. Entonces, se tiene que avanzar en este punto. Pero, Yuli, regresando al tema de las restricciones, ¿cómo ves tú pues esta situación? Prácticamente son 2 puntos los cuales se están limitando, ¿no? La circulación o la libre locomoción en este caso y la realización de reuniones, eventos sociales y públicos, los cuales quedan prohibidas, que prácticamente son las principales. Pero ¿qué efectos podemos tener entonces? ¿Vamos a poder contener los contagios de COVID-19? Creo que con estas medidas, tal y como está,
pues probablemente pueda reducirse un poco, probablemente, escucha la palabra que estoy diciendo, pero no estoy convencido que así vaya a ser. Estaba revisando precisamente también cuál es el sentir, ¿no?, de la población guatemalteca a través de las distintas redes sociales. Y déjame decirte que tampoco hay mucho acuerdo en esta restricción de horario. O sea, yo creo que todos en este momento estamos conscientes de algo, pero eso es bueno porque todos los guatemaltecos, creo en lo individual o la mayoría, estamos conscientes que se necesita en este momento cuidarse, encerrarse. De hecho, este fin de semana, entonces en lo personal, ya lo decías tú, Sandy, podemos tomar una opción. Hay un fin de semana largo, hay dos opciones: salir a pasear o quedarnos en casa. ¿Cuál es la opción que tenemos que tomar? Quedémonos en casa, cuidémonos y sobre todo, hoy cuida a todos, ¿no? Ya no es cuide solo a los abuelos, a los papás y a las personas de la tercera edad, cuida a los niños también, porque la variante Delta se desata con cualquiera. Definitivamente, Julio, este es uno de los puntos. Pero mira, si bien es cierto, las 10 de la noche pues es un horario en el que muchas personas están en su casa, también quienes están en fiestas normalmente, incluso bajo efectos de alcohol y situaciones ahí divertidas, ¿no? También se encuentran en las calles todavía a esa hora. Entonces, para estas personas que normalmente también genera algún tipo de inconsciencia, porque cuando una persona ya anda bajo los efectos del alcohol, sabemos que se le olvida todo. Le importa poco todo, ¿no? Entonces también podría ser pues una medida en la cual se puede ir controlando, pero ¿dónde estarán los controles? Porque ese es el punto. Exacto. Ahorita se puede decir, se evitan espectáculos, eventos públicos, sociales, pero nada garantiza que no se hagan, se han hecho en otras ocasiones. Se van a hacer y se van a seguir haciendo. Tal vez donde de alguna manera funcione un poco esta restricción del horario de 10 de la noche a 4 de la mañana va a ser los fines de semana y este feriado largo. Tal vez, no, está tratando de dar un beneficio de la duda, pero tú lo has dicho muy bien y hay que ser conscientes. Aquí en Guatemala particularmente, no lo que pasa en otros países, el contagio se está dando por ese relajamiento, el contagio se está dando por el no seguir las medidas y el contagio se está dando porque se nos olvida y ahora todos estamos en esa situación de que ves que en cualquier lugar, enfrente tuyo, en la vecindad, atrás, están las fiestas, están las reuniones, están los eventos, está todo y eso no se va a disminuir, eso no se va a limitar con estas medidas, es decir, la gente lo va a poder seguir haciendo, digamos que en el horario permitido, pues, ¿verdad? Lo va a seguir haciendo. Por supuesto, por eso es de que le indicamos a usted que crea conciencia, que de verdad pueda establecer sus propias medidas. Sí. Cada familia, cada persona debe decir en qué estoy fallando, en qué me estoy arriesgando y qué medidas puedo tomar, Julio, porque es momento de hacer una autoevaluación y poder también poner de nuestra parte. Una introspectiva. Yo tengo una esperanza, fíjate, de que esto pueda cambiar para mejor, porque el Congreso de la República no solo puede ratificar o puede improbar. ¿Puede modificar? Puede modificar. Y ahí, yo no sé, pues tal vez es una esperanza muy vaga, he de decirlo también, pero mi esperanza es que el Congreso de la República, si lo va a aprobar, lo apruebe, pero pueda modificar este horario. Porque yo creo que ahí es donde va a haber el éxito. Y yo sé que esto va a ser difícil, porque a ninguno nos gusta que nos limiten ese tipo de situaciones, pero de verdad necesitamos tomar ese tipo de acciones obviamente fuertes, de acciones obviamente duras, porque de lo contrario no va a pasar nada bueno, que es lo que queremos realmente limitar. Ahora, ¿van a seguir funcionando los restaurantes como tal? ¿Van a seguir funcionando los mercados como tal? ¿Van a seguir funcionando los supermercados? Van a seguir funcionando. Exactamente. Y en estos puntos también hay concentraciones, especialmente en los mercados, Julio, donde en algunos se logra pues tener algún tipo de brigadas de prevención. ¿Quién verifica, pero verdad? Realmente hay muchos, especialmente en el interior del país, donde no hay control. Incluso la gente, vendedores, compradores, van y no usan mascarilla. Entonces, ¿de qué va a servir si no se logran también establecer medidas drásticas en estos lugares que pueden ser un foco de contagio? ¿Qué va a pasar en el transporte público? Es un tema que quedó de forma general y que mañana seguramente en la publicación en el diario oficial se va a ampliar, porque el tema del transporte también se tocó un poco. Vaya si no. Pero es un punto también importante de poder establecer. Sandy, ¿cuántas personas? Y con esto vamos a ir finalizando. No hablemos del transporte extraurbano, que ya sabemos qué desorden el que hay. Aquí el transporte urbano, todo tipo de transporte, sin excepción. Lo que vemos son las grandes aglomeraciones. Ojo con eso. Señoras y señores, estas son las medidas que van
a aplicarse por los siguientes 30 días para tratar de contrarrestar el SARS-CoV-2 o la expansión del COVID-19. Particularmente aquí lo decimos abierta y claramente, consideramos que tenía que haber algo más restrictivo y un poco más duro, pero bueno, ahora le tocará al Congreso de la República el decirnos qué es lo que va a pasar. Por el momento, esto es lo que hay. Así que terminamos este tema, ¿no? Por supuesto, y recuerden, entran en vigencia a partir del domingo, 22 horas. Si el Congreso no varía, entonces los horarios ya que se dieron a conocer por parte del Ejecutivo. Regresando, vamos a analizar otro tema acerca de la migración, pero sobre todo un fenómeno, Julio, que se está dando en una de las fronteras entre Guatemala y México. Sí, cómo va cambiando Estados Unidos esto. Por favor, esté como esté, satisfecho o no, no cambie porque somos a la medida. Puestos fronterizos de El Ceibo en Petén y El Carmen Huehuetenango se están viendo abarrotados por inmigrantes de distintas nacionalidades que fueron deportados a raíz del plan de expulsiones rápidas de Texas, Estados Unidos, hacia México. La expulsión expedita surge de los últimos acuerdos entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Pero, ¿qué acciones se tomarán en territorio nacional? Nosotros, como Instituto Guatemalteco de Migración, ya hemos tenido comunicaciones por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores con la contraparte que es en México. El pedido ha sido por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores a México continuar como lo hemos venido manejando, porque tenemos en los centros, en Tecún-Umán, ya se maneja específicamente todo un tema de protocolos, donde lo recibimos nosotros como Instituto Guatemalteco de Migración, donde junto con el Ministerio de Salud coordinamos los hisopados, junto con CONAMIGUA, ACNUR, muchísimas instituciones que hacemos un proceso, un trabajo para atender al hermano guatemalteco migrante. Sin embargo, el riesgo de contagios por COVID-19 es inminente. Por ello, se coordinó con autoridades mexicanas diversos procedimientos de revisión. Nosotros como Instituto Guatemalteco de Migración estamos muy preocupados. Hay que recordar que estamos trabajando en aire, mar y tierra. En aeropuerto controlamos las entradas de las migraciones. En terrestres tenemos nuestros protocolos. Por supuesto, nos preocupa ese ingreso. Y sí estamos como instituto, como parte de Guatemala junto al Ministerio de Salud, coordinando, porque sí tomamos muy en serio y estamos muy preocupados. Al momento se mantiene coordinación con México, pues cientos de familias han quedado varadas en albergues y otras buscan resolver su situación migratoria en el vecino país. Bueno, aquí sí algo vemos bastante claro, es lo que también hemos dicho en varias ocasiones. La política migratoria estadounidense es una política que trasciende cualquiera de los dos gobiernos que han alternado el poder en los últimos 100 años. Me refiero, no importa si es demócrata, no importa si es republicano. En este caso, el gobierno demócrata sigue con una política calladita a la boca, pero quizá hasta más dura en algunas cuestiones que la que estaba presentando Donald Trump, que él lo que hacía era exponerlo, ¿no? Abiertamente lo daba a conocer. Así es. ¿Qué pasa? Fíjese, Sandy, antes expulsaban a muchos de estos migrantes ilegales y los dejaban ahí en la frontera con México, a un paso, ¿no?, para volver a intentar llegar al sueño americano. Ahora los están trayendo a la frontera, pero entre México y Guatemala. Por esos lugares, como el Ceibo en el Petén y como la otra frontera, que ahorita se me va el nombre. El Carmen, muchas gracias, que está aquí en el departamento de Huehuetenango, muy, muy amable. Se están llenando de todo tipo de migrantes, no solo nacionales, sino que también de otros países. Exacto. Y esto eventualmente puede llegar a ser pues un problema para Guatemala, ¿no? Mira, tiene varias repercusiones, sí, Julio, porque se da una situación de que los migrantes se quedan en estos puntos varados, ya no tienen dinero para intentar cruzar sí, y tratar de llegar a los Estados Unidos o regresarse a su país. Entonces se quedan ahí. ¿Y ahí qué puede ser? Pueden ser presas también del crimen organizado, pueden caer en tentaciones de que, bueno, no tengo nada para comer y ¿qué voy a hacer? Voy a delinquir para buscar entonces el sustento diario. ¿Qué hago? ¿Qué posición más difícil? Pero aparte de ello, en una situación de salud que vivimos también el riesgo... La pandemia, ¿no? El grande, contagio. ¿no? El Exactamente. contagio. Y yo le pregunto a usted, solo imagínese, ¿no? Porque para nosotros es difícil sopesarlo porque no lo estamos viendo aquí directamente, pero los habitantes del Ceibo, los habitantes del Carmen, acostumbrados a la cantidad de habitantes que hay en esos municipios, pero de pronto empiezan a ver 500, 1000, 2000, 3000, un montón de gente ahí, y uno dice, bueno, ¿y qué va a pasar aquí? ¿Hasta dónde vamos a aguantar? ¿Hasta cuándo se va a poder ayudar y hasta cuándo ya no? ¿Y hasta cuándo esto no me representa riesgo en seguridad, riesgo en salud
o no representa inclusive para los migrantes algún tipo de riesgo, porque también pueden haber algún tipo de acción violenta en contra de ellos. Hay que hablarlo abiertamente. Ahí hay hombres, hay mujeres, hay niños, hay personas de la tercera edad, y ya eso es bastante complicado, porque es gente que está desahuciada en el tema económico, como tú bien lo dijiste, y que al final de cuentas no sabe qué hacer en este momento y vive uno de sus peores estados anímicos en la vida, porque estás en un país que ni siquiera es el tuyo en algunos casos y sin nada y sin nadie. Un panorama difícil tanto para los habitantes de estos territorios como para los migrantes también, que quedan en un tema desamparados, sí, se diría, no tienen ayuda. Sí. Y aquí sería oportuno también que las instituciones sociales, las organizaciones también puedan dar un acompañamiento y un seguimiento, Julio, porque imagínate, algunas de estas personas quizás querrán regresar a su casa, pero ¿y cómo lo van a hacer si ya no tienen nada? Entonces, es momento también deberían darles el apoyo y poderles ayudar para evitar los riesgos, ¿no?, que se pueden enfrentar, porque mira estas imágenes. Es terrible. Niños ahí, son varios niños que han sido retornados y que se quedan ahí varados, algunos que viajan con sus padres, pero ¿y los que no? Y los que no. Aquí necesitamos que las representaciones consulares de los países, por lo menos amigos, ¿no?, los que nos rodean, en este caso me estoy refiriendo a El Salvador, a Honduras, pues lleguen acá y puedan ver cómo ayudan también a sus compatriotas. Vamos con datos, ¿te parece? Adelante. Muy bien, por favor, vamos a pedirle a nuestra producción, hoy comandada por el licenciado Andrés Estrada, y ahí está en pantalla. Dura, Sandy, es la política estadounidense contra la migración que pretende entrar por la frontera sur con México, lo cual está impactando a nuestro país. Como ya lo hemos analizado, la política trasciende gobiernos y se constituye en una forma de actuar permanente de ese país. Anteriormente eran expulsados del territorio estadounidense migrantes, dejándolos en la frontera con México, pero hoy los llevan aún más lejos y el problema se traslada a la frontera México-guatemalteca, precisamente para que les sea a ellos más complicado regresar a tratar de llegar a Estados Unidos. Pero ahora nos dejan el problema a nosotros. Es decir, mira, ¿cómo es esto? Hasta de perverso, te diría yo. Ahora ya no estamos con aquella obligación legal de ser un tercer país seguro, como le quisiéramos llamar, pero es que ahora ya no firmamos nada, ahora simplemente nos los mandan. Y querramos o no querramos, estamos constituyéndonos en ese tercer país seguro, que de seguro no tiene nada. O sea, solo se les da una incertidumbre, una desesperanza y un problema para ellos y para nosotros. Seguramente es un riesgo. Eso es lo único seguro que tiene, Julio. Guatemala. Qué panorama más complicado, pero sobre todo esto, pues desde hace unas semanas se ha empezado a registrar, Julio. Sí. Pero lo difícil también es que parece que no le interesa a nadie poder darle seguimiento y poder ayudar, ¿no? Porque este es un tema que muy poco se habla. Exacto. Es un tema que muy poco se conoce. Es un tema que si no lo empezamos a tratar, si no lo empezamos a ver, es más, que no empezamos a hacer algo, pero algo efectivo, se va a constituir en problema, ya lo dije. No solo problema para nuestro país, sino que problema para estos migrantes. De hecho, ya lo es. El hecho de estar en un país ajeno, pues completamente solo, tal vez con tu familia, pero sin saber qué hacer, ya es un grave problema. Aquí estamos hablando de una crisis, pero que puede ser, está bien, crisis de salud y crisis de seguridad, pero hoy por hoy es una crisis humanitaria. Totalmente. ¿Dónde duermen? ¿Dónde comen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Imagínate, qué condiciones más difíciles, porque están en la calle prácticamente, no tienen cosas tan básicas como ir al baño. Exacto, la alimentación, pues una frazada con la cual también se puedan cuidar. Medicinas si la necesitan. Sí, es complicado y es difícil ese panorama que presentamos, pero yo quisiera que avanzáramos en unos datos, Julio. Sí, Sandy, con mucho gusto. Y veamos de qué manera impacta a Guatemala esta situación migratoria. Claro que sí, acá nuestra producción va a poner estos datos siguientes ahí en pantalla. Y déjame decirte que esta situación impacta a Guatemala de distintas maneras. En primer lugar, la concentración de personas en puestos fronterizos puede facilitar, como ya lo dijimos, la propagación de la pandemia. Y entonces las medidas ya no sirven de nada. Aparte de ello, en estos lugares como la frontera del Carmen y el Ceibo, Huehuetenango y el Petén, se puede vivir una tensa calma al tener una aglomeración de personas no necesariamente de ese lugar. Es decir, los propios pobladores pueden entrar en esa situación de pánico, de miedo. Por el momento la situación está bajo control, también es necesario recalcarlo. Pero mientras más personas se sigan acumulando en la frontera con México, pueden surgir hechos violentos o pueden surgir hechos delictivos, que es lo que estamos tratando de exponer. El problema de la migración de guatemaltecos hacia Estados Unidos es un problema que debe iniciar su solución aquí en Guatemala. Ya lo dijimos cómo, garantizando trabajo, garantizando seguridad, garantizando desarrollo, garantizando educación, garantizando salud, garantizando un país que te permita vivir. Totalmente. Es que no hay otra medida. Son condiciones básicas, Julio, y
algo inhumano lo que se está registrando también, te diría. Por eso urge que instituciones como, por ejemplo, la Procuraduría de Derechos Humanos pueda velar también por ese tema. Las instituciones, las ONGs que ven el tema de migración, por ejemplo, o también el tema de derechos humanos en general, pueda dar acompañamiento y buscar una solución. Bueno, si esta persona quiere retornar a su país, ¿cómo se le puede apoyar? Bueno, necesitan una frazada para mientras deciden qué es lo que van a hacer o mientras se verifica cuál es la situación entonces que van a tomar, qué decisión se va a tomar en estos casos. Son puntos, Julio, que es necesario que se puedan hacer, pero de forma urgente, porque de verdad da tristeza ver estas imágenes, porque sabemos que muchas de estas personas han tomado la decisión de emigrar porque no tienen nada, porque la situación económica es muy complicada en su familia, en sus países, y porque las posibilidades son reducidas en muchas ocasiones. Toman el viaje de arriesgarse, no llegan y se siguen arriesgando y siguen sufriendo las penas que los motivaron a migrar en muchas ocasiones. Muchos de ellos guatemaltecos, muchos de ellos de otras nacionalidades, como dijiste, no tienen nada. Pero es que ahora tienen menos y aquí tienen todavía menos. Es que ni siquiera tienen ahora la esperanza, ¿no? Porque es que eso de verdad mata a la gente. Necesitan, ya lo dijimos, vivir, comer, dormir, medicina, y eso lo necesitan todos los días. Entonces, yo creo que también la parte diplomática y consular debe de estar allí para ver, ¿no?, junto al Instituto de Migración y las instituciones de seguridad y salud, de qué nacionalidad es la mayoría, para facilitarles la forma de irse en autobuses o algo y retornar a su país. Es lo mejor. Mira, Julio, ya para ir concluyendo con este tema, si hemos dicho que los motivos o algunos de los factores por los cuales los índices de violencia, de criminalidad se incrementa son en muchas ocasiones por la pobreza, por la falta de oportunidades. Bueno, aquí estamos viendo factores que pueden entonces elevar esos índices. No decimos que los migrantes que están ahí varados sean criminales, pero imagínate, una necesidad, si alguien les ofrece 50 quetzales, 100 quetzales, para que ellos puedan comer algo, lo van a tomar. Y que vayan a dejar un teléfono, por ejemplo, o que vayan a traer un paquete, lo van a hacer, la necesidad los va a motivar. No es justificar el delito, pero sí justificar las condiciones en las cuales se encuentran. Y si hablamos de prevención del delito, aquí podemos prevenirlo. Es correcto. Al final de cuentas, una triste situación, una situación deplorable, es la realidad de nuestros países, la realidad de países como Guatemala, de países como Honduras, de países como El Salvador y otros tantos también, porque cuántos haitianos no hay y cuántos de otras nacionalidades. Pero lo que nos interesa es Guatemala, y Guatemala tiene que cambiar en estos aspectos. Por el momento, hoy ahí tenemos un nuevo foco de problemas, que si no lo atendemos, de verdad se va a constituir en un grave problema, más que una situación de carencias como lo estamos viendo hoy por hoy. ¿Te parece si dejamos el tema ahí? Así es, debilidades que son aprovechadas en muchas ocasiones por el crimen organizado o por los delincuentes. Y por cierto, hablando de estas debilidades, ¿qué pasa en el sistema penitenciario? Hace unos días fueron retenidos unos guardias del sistema penitenciario, ya fueron liberados, pero hay una investigación ahí que hacer, de la cual hablaremos cuando regresemos, ¿te parece? Con mucho gusto, por favor, no cambies, somos a la medida. A las 3 de la mañana de este viernes 13 de agosto fueron liberados 24 guardias penitenciarios que habían sido retenidos por mareros de la cárcel El Infiernito desde el pasado miércoles 11 de agosto. Como sistema penitenciario, logramos establecer que los mismos guardias, algunos de estos estaban implicados, coludidos con los reos privados de libertad de la cárcel del Infiernito. De esta manera iniciamos las denuncias correspondientes ante algunos personal administrativo que permitió que no se cumplieran los protocolos de seguridad y permitió vulnerar la seguridad de sus mismos compañeros, poniendo en riesgo la integridad física de cada uno de ellos. Y de esta manera presentamos inicialmente una denuncia para que se inicien las investigaciones correspondientes en cuanto al Ministerio Público y las investigaciones internas del Ministerio de Gobernación con la Policía Nacional Civil y del sistema penitenciario. Estamos a la espera del resultado de estas investigaciones, pero los guardias se encuentran debidamente ya reubicados en otros centros carcelarios en donde no van a tener
ningún contacto con los privados de libertad de ninguna pandilla, ya que estamos pues en una investigación exhaustiva para determinar si están coludidos con estos integrantes de las pandillas. Las autoridades investigan si los agentes custodios permitieron que pandilleros les quitaran las armas y las llaves de las puertas, es decir, actuaron en complicidad. Asimismo, ante todas estas falencias identificadas en el proceso de investigación que inicia el día domingo, es como de esta manera las actuaciones policiales ya han sido evacuadas al Ministerio Público para reforzar la denuncia penal interpuesta por el sistema penitenciario. De esta manera, pues vamos a iniciar ese proceso de investigación para poder deducir las responsabilidades que puedan corresponder, si en caso pues son evidenciadas, y estamos a la espera también del Ministerio Público de cualquier requerimiento que ellos puedan enviarnos. Estamos en total disposición de poder colaborar en las investigaciones con el sistema penitenciario para poder fortalecer ese proceso de investigación y se deduzcan las responsabilidades que corresponden. Autoridades aseguran que no van a negociar con los inconformes para retornar a los 27 pandilleros del barrio 18 que fueron trasladados el pasado fin de semana a la granja de rehabilitación Pavón. Quiero iniciar, y no sé si terminar, Sandy, con una frase muy sabia de Nelson Mandela. Todos sabemos que Nelson Mandela estuvo 27 años privado de libertad allá en Sudáfrica antes de ser presidente de ese país, uno de los mejores, por cierto, que ha tenido, ¿no?, en los últimos tiempos. También esto es importante recalcarlo. Él decía, si quieres conocer el estado de un país, su orden y la fortaleza de sus instituciones, tienes que conocer el estado de las cárceles. Ya con eso lo dijimos todo. Qué difícil, Julio. Difícil, porque aquí vemos una vez más cómo está el sistema penitenciario, cómo están las cárceles en nuestro país y quién al final es el que manda, ¿no? Claro, aquí al final de cuentas, quien manda, yo creo que nos ha quedado claro una y otra vez, porque así como cuando hablábamos esta semana de que ahora manifestación se volvió sinónimo de bloqueo, aunque no lo sea conceptualmente, también en el sistema penitenciario ya se volvió una costumbre el hecho de tomar rehenes. Quiero explicar algo por los años, ¿no?, que obviamente me tocó trabajar en estos temas de seguridad y 4 años trabajando directamente con pandilleros. Es decir, el sistema penitenciario en todas sus cárceles está dividido en sectores, pero dentro de los sectores donde estaban, digamos que rehenes, los guardias, ahí no están los guardias están detrás, en la parte administrativa. La primera pregunta lógica que uno hace, y ayer hacíamos un análisis y un debate de más de media hora con Samuel Orozco en el lugar, con Axel Cardona aquí y tu servidor planteando también este tema, de que los guardias ahí se tuvieron que haber entregado. Y de hecho esa ya es la línea de investigación, y no solo en esta ocasión, sino que en otras. ¿Cómo justificas que tú, estando ahí en un sector donde están encerrados, con llave, con candados, con lo que sea, llegas hasta la dirección y tomas al director, o el director entra a esos sectores? ¿Hay alguna colusión ahí? Seguramente que sí la hay. Mira, Julio, ¿por qué investigar esta situación? Porque al principio, pues, la pena era el tema de la liberación de los... La vida, ¿verdad? De exactamente, ellos, así es, de los agentes del sistema penitenciario, de los guardias. Pero luego se dice, bueno, pudo haber entonces una complicidad de poder entonces, pues, conseguir algo por medio de tenerlos de rehenes. ¿Y cuál es la situación o la sospecha por la cual se inicia esta investigación? Es que los guardias ya estaban advertidos de que no tenían que pasar por estos puntos y tenían que, pues, aumentar el nivel de alerta, porque ya se prevía que ellos podrían tomar algún tipo de medida, ¿no? Pero sin embargo parece que hicieron caso omiso y pues pasó esta situación que hace pensar entonces que estaban de acuerdo. No tenían que pasar por ahí, tenían que pasar desarmados. Y las armas que usted vio hace poco y que ya va a ver nuevamente en el transcurso de este análisis, son las armas de los guardias del sistema penitenciario. Es decir, estos pandilleros, si quieren, se podían haber matado a los guardias, se podían haber ido. Obviamente no los van a matar si están de acuerdo. 6 fusiles AK-47, 10 pistolas de 9 milímetros, un montón de municiones, porque estaban completamente armados. Si fuera de esas armas, habían otras armas que los pandilleros ahí tienen dentro. Vamos con datos, porque esto de verdad da vergüenza. Avancemos en los datos. Vamos a ver entonces estos datos. La corrupción es uno de los males que más impacta en el mal llamado sistema penitenciario, y es un problema que se agudiza con el tiempo, Sandy. A través de la corrupción de algunos elementos de la Guardia Penitenciaria y también del personal administrativo, se logra el ingreso de todo tipo de ilícitos a las cárceles guatemaltecas. Cada vez se puede observar con mayor frecuencia la supuesta
toma de rehenes por parte de los privados de libertad para exigir que las autoridades accedan a sus demandas. La toma de rehenes no debería ser un asunto ni fácil ni frecuente, pues existe una clara separación, división de los guardias con los distintos sectores de las cárceles. Es más, mira, aquí vamos a hablar claramente, es decir, en cárceles donde hay pandilleros, en este caso está el barrio 18, si tú asomas a un grupo de guardias, 10, 20 guardias ahí cerca, los van a tomar y no de rehenes, se los van a comer, los van a matar, van a hacer un montón de cosas porque ya ha pasado anteriormente. Entonces, esto es lo que no pinta normal. Como no pinta normal también que esta situación duró casi 48 horas y que la liberación se dio calladita la boca cuando ya nadie veía nada, aparentemente a las 3 de la mañana. Entonces, vemos aquí cómo esta cuestión, la pregunta ahora es, ¿qué va a hacer el sistema penitenciario? Y la respuesta es triste. Lo que hizo es traslado de guardias. Estas mañas de los guardias de aquí las van a llevar a donde vayan. Ya no es traslado de guardias. Aquí es de poner la querella penal correspondiente, la destitución de esta gente, y si tienen que ir presos, que vayan presos. Pero eso es lo que no se hace. En pocas ocasiones, luego pues disturbios, de muertes que se registran a lo interno de los centros carcelarios, vemos ese tipo de resultados, donde pues hay la posibilidad de que exista la complicidad por parte de los guardias, ya sea de forma voluntaria u obligatoria, porque también es una situación que puede pasar, que los obligan, bueno, si no lo haces, yo mato a tu familia, porque también los tienen controlados, Julio. No, y esto es otra cosa triste, ¿no? Del mal llamado sistema penitenciario, es decir, no hay seguridad. Ahí estamos viendo los protocolos de seguridad. Ahora, yo pregunto algo. Aparte que no hay seguridad para el personal penitenciario cuando sale, estos protocolos de seguridad los conocen todos los guardias. Se practica, se comparte, se hacen algún tipo de simulaciones, de simulacros de qué hacer en caso de un motín, de una toma de rehenes o algo. No se hacen, entonces no hay preparación. El papel aguanta con todo. Y esos protocolos de seguridad, el que los haya hecho teóricamente, no significa que los estén aplicando en la parte operativa, y es más que evidente. Y aunque se los den, Julio, no todos también los van a leer, ¿no? No todos van a aplicarlos. Es necesario poderlos practicarlos para poder de esta forma también resolver dudas, ¿no? ¿Qué puedo hacer ante ciertos escenarios y capacitarlos? Porque también otra situación, yo no sé qué tanto se capacita a los guardias para que ellos también puedan estar pues al tanto de ciertas modalidades, de cómo reaccionar ante ciertos escenarios, que creo que es algo importante, porque si no, imagínate, sucede esto, no están preparados. Es correcto. Antes de ir a los siguientes datos, te voy a responder rápidamente. 5 meses dura la preparación de un guardia penitenciario. En esos 5 meses hacen toda la preparación, supuesta preparación, y después ya no hay cursos de capacitación constantes, permanentes y continuos. Si ya la preparación en sí de la PNC es mala, la del sistema penitenciario es pésima. Me permite decir con otros datos. Vamos. Para ponernos todavía, no sé, preocupados, tristes, alarmados, es evidente que este tipo de hechos existe la cooperación por las buenas, como lo hemos dicho, o también por las malas, para dejarse tomar de rehenes por los privados de libertad por parte de la Guardia Penitenciaria. Puede ser que eventualmente lo hagan por medio de amenazas directas, o más probablemente, conociendo cómo funciona esta institución tan corrupta, lo hacen a cambio de dádivas, particularmente, obviamente, el dinero, ¿no? El sistema penitenciario, Sandy, cada día está más colapsado, cada día está más débil, por lo que se torna de verdad de urgencia en materia de seguridad nacional su reforma profunda. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo más? ¿Semanas, meses, años? Tenemos que seguir diciendo esto. Llevamos 3 años diciéndolo solo en A la Medida y no digamos en los otros espacios. La infraestructura, Sandy, es obsoleta y la tecnología nula. Aparte de ello, la mala paga, la mala preparación, tú lo dijiste, el poco incentivo al personal del SP facilitan actos corruptos. ¿Cómo concluimos este tema, Sandy? Mira, la verdad es de que la investigación tiene que profundizarse, sí, pero también ver a lo interno del sistema penitenciario en qué está fallando, porque no solo es falla de los guardias, sino también es del sistema en general. Entonces, ¿cómo se van a evitar posibles casos como estos o situaciones de disturbios que se siguen registrando en el sistema penitenciario y evidencian cada vez más la debilidad que existe y que cada vez es peor, Julio? Cada vez es peor. Así que nos despedimos de este tema con la misma frase que iniciamos. Dijo Nelson Mandela, si quiere conocer cuál es el orden y capacidad y estructura de un Estado y la fortaleza que pueda tener, vea la situación de sus cárceles. Y ahí está nuestra respuesta. Vamos a la pausa. Regresamos con Noticias Nacionales. Siga con nosotros. No cambie, porque somos A la Medida.
Regresamos entonces con noticias nacionales, porque hoy la SAT y el INGUAT firmaron un convenio de cooperación para poder de esta forma mejorar la recaudación tributaria en el área hotelera del país. Cifras de INGUAT establecen que 3.000 centros de hospedaje operan a nivel nacional, pero con dicho acuerdo se proyecta mejorar los procesos de identificación de las empresas que ofrecen dichos servicios y no pagan impuestos. Con este convenio se busca implementar un mecanismo de comunicación directo y transparente que permita acceder a información relacionada con el registro de personas individuales y jurídicas que se dedican a prestar el servicio de hospedaje, de tal manera que nos permita optimizar las actividades del control y fiscalización. En este sentido, el día de hoy vamos a firmar un convenio que va a posibilitar al INGUAT obtener la información de cuánto están declarando los hoteles por temas de hospedaje y compararlo con los ingresos reportados en esta institución. ¿Para qué? Para que todos paguen los impuestos que corresponden, tanto en el IVA como en el impuesto del INGUAT, el impuesto al turismo. ¿Sabe usted que cada 13 de agosto se celebra el Día Nacional del Maíz? Vea qué importante, ¿no? Una fecha de verdad especial, sobre todo por los beneficios de este alimento y por lo que significa para la dieta de los guatemaltecos. Por favor, vea la información. El maíz, aparte de ser un importante alimento de miles de familias en el mundo, también se convierte en una pieza fundamental de nuestra cultura. El maíz se originó de especies que en la actualidad las podemos encontrar en el medio silvestre. Y en Guatemala podemos encontrar parientes silvestres del maíz distribuidos principalmente en Huehuetenango y en el oriente de nuestro país. En la actualidad, el CONAP trabaja para estudiar, conservar y proteger estas especies silvestres de maíz que existen en Huehuetenango y en el oriente de Guatemala por medio de la implementación de unidades de conservación que resguarden este importante reservorio genético de maíz, así como los ecosistemas asociados a esta especie, ya que el maíz es uno de los 3 granos principales que alimentan al planeta. Los otros 2 son el trigo y el arroz, así que nuestro país ha contribuido a la seguridad alimentaria de todo el mundo a ofrecer este importante grano en la dieta y en la alimentación, no solo de los guatemaltecos, sino del mundo entero. Según autoridades del Ministerio de Energía y Minas, Guatemala ha exportado un 8% en cuanto a combustibles. Este es el incremento que marca combustibles hacia la frontera sur de México. El viceministro de Energía y Minas, Luis Ayala, señaló que ante los precios en el combustible que se manejan en el país, las personas del sur de México prefieren cruzar la frontera para comprarla en territorio nacional, por lo que el incremento de exportación ha sido del 8%. Lo que ha estado sucediendo en los últimos meses es que el precio de Guatemala es más bajo que el precio de México y entonces han aumentado las exportaciones tanto de gasolina y de diésel hacia la zona sur de México. ¿Alrededor de cuánto aumentó las exportaciones de esto? Sí, aumentó aproximadamente un 8% las exportaciones respecto a lo que teníamos el año anterior. Es que en este momento entre Guatemala y México permite estar realizando exportaciones de combustibles al sur de este país. ¿Esto podría, tal vez, esto no tendría nada que ver? No hay ninguna repercusión respecto a las exportaciones que Guatemala pueda estar realizando. Tenemos un mercado totalmente abastecido y el precio de lo que se consume en Guatemala no va a tener variaciones respecto a esas exportaciones que se dan y que son pequeñas realmente respecto al mercado guatemalteco. Las autoridades han descartado que se trate de contrabando, pues se cumple con el pago de todos los impuestos, por lo que Guatemala se convierte en un país exportador de combustible para el sur de México. ¿Sabe usted que las autoridades de salud ya están trabajando en la creación de una plataforma donde se pueda llevar el control de los guatemaltecos que han sido vacunados contra el SARS-CoV-2 o el COVID-19 en el extranjero? Por favor, la información aquí la tiene en A la Medida.
Algunos guatemaltecos han optado por viajar a países como México y Estados Unidos para vacunarse contra el COVID-19. Ante ello, autoridades del Ministerio de Salud indicaron que trabajan en una plataforma para contar con las cifras de las personas que se han inmunizado en el exterior, con el fin de tener un dato exacto y también para brindarles la segunda dosis si así lo requieren. La idea es poder generar dentro de la plataforma del Sistema de Información del Ministerio de Salud una variable, un link, en el cual toda aquella persona que se haya vacunado en el exterior pueda optar a este link, poder ingresar su información de qué vacuna, cuándo se la administró, esto con la finalidad de poder aportar a la cobertura real que llevamos como ministerio, como país, ¿ya? Tanto de la vacuna que está administrando el Ministerio de Salud como la vacuna que hayan administrado fuera del país. De momento no se cuenta con un registro exacto de cuántos guatemaltecos se han vacunado contra el COVID-19 en el extranjero. Se espera que la plataforma esté lista en los próximos días. Y así finalizamos una semana de información y análisis. Gracias por su preferencia. Que descanse y cuídese, por favor, el fin de semana. Eso es muy correcto, por favor. Cuídese y recuerde permanecer en sintonía de TN23. Ya, el licenciado Andrés Estrada, entre otros, está listo para sábado y domingo llevarle el acontecer de lo que pasa en el mundo en Apuntes del Mundo. Chao. Que descanse.